Seguimos hablando del Imperio de Grecia y esta es la parte número 34. En primer lugar, tuvo que asegurar su posición como rey Alejandro, como rey absoluto en Macedonia, recordando que Filipo fue muerto y no se supo con exactitud si fue una trama entre la madre de Alejandro y Alejandro o por si el contrario, Filipo fue traicionado por algún noble o general de la corte, un político que quería quedarse con el poder. Macedonia siempre se mantuvo bajo ese hilo donde los gobernantes eran asesinados continuamente por otros que querían alcanzar el poder. No solamente era el modus operandi en Macedonia, sino también en muchos otros imperios, como los egipcios, los asirios, los babilonios, e incluso en Israel había esa clase de competencia, donde se mataba al rey, se mataba al faraón y se mataba al príncipe para tomar su lugar. Eso hace Alejandro con su madre Olimpia en casa en Pela, borra cualquier oposición asegurando su posición absoluta como rey de Macedonia en su casa en Pela, hizo ejecutar a posibles rivales junto con el consejo y la dirección de Olimpia, su madre. Alejandro tuvo que apagar diferentes rebeliones en algunas ciudades de algunos territorios como Iliria, Tetsalia y Atenas, y en Grecia central tuvo que lidiar con muchas sublevaciones, rebeliones especialmente en Tebas. Tuvo que someter esta ciudad que se estaba levantando en su contra y la tuvo que sujetar como lo dice la historia, que la sometió con mano fuerte, con mano de hierro. A esta ciudad la quemó, asesinó a todos los que pudo y a los otros los vendió como esclavos. Así a la fuerza se hizo con el poder de todo el imperio griego. Ya como gobernante absoluto de Macedonia y posteriormente como gobernante griego, Alejandro, tomando la bandera de su padre Filipo II, empieza la campaña contra el imperio de los persas. Así hablamos de la primavera del año 334 a.C., donde condujo su poderoso ejército a través del Helesponto hacia Asia Menor. Lo primero que hace, organiza su ejército, los convence. Alejandro era capacitado en la oratoria donde sus discursos eran emocionantes, donde sus soldados, al oírlo, se impregnaban de la visión y del propósito que tenían. Alejandro en la historia de los gobernantes siempre han utilizado la oratoria en discurso para ganarse a sus seguidores y convencerlos, para que su causa, como en el caso de Hitler, quien también fue considerado como uno de los grandes oradores de la historia, Alejandro fue un gran orador y pudo convencer a su ejército y lo condujo a través del Helesponto, donde vino a Asia Menor. Así dio comienzo a uno de los conflictos militares más grandes de la historia. Como estaba formado el ejército de Alejandro, contaba con 40.000 hombres, es decir, toda la capacidad bélica en hombres de su ejército era de 40.000 hombres. La infantería estaba dirigida por un comandante que había servido a su padre Filipo II, llamado Aupar Meneón. En primera fila había 9.000 falangistas macedonios. Estos portaban las zarizas, eran lanzas de 6 metros de largo. Las falanges estaban formadas en filas, más o menos 9.000 soldados organizados en 16 filas. Estos cogían la zariza o la lanza que formaban las falanges. Las lanzas épicas eran de 2 a 3 metros, pero las lanzas que tenían los falangistas tenían 6 metros, doblaban a las épicas. No cualquiera soldado podía ser falangista, porque tenían que ser soldados fuertes que pudieran controlar esta gran lanza para obtener el éxito necesario en batalla. Así tenemos la formación de los falanges griegos. Algo importante, el 80% del éxito de los combates de Alejandro se debieron a los falanges, fuerzas élites de guerra. Estos falanges se ganaron una gran admiración. Esto Alejandro lo heredó de su padre Filipo, por esto se llaman los falanges macedonios. También tenía 3.000 infantes de élite llamados hipastistas, portadores de escudos que estaban capitaneados por Nicanor. En la segunda línea tenían 7.000 aliados griegos, soldados de toda Grecia, de todas las polis, de todas las ciudades o estados.
También habían 5.000 mercenarios griegos, también habían 1.000 soldados de élite profesionales, también habían 6.000 soldados de Tracia con jabalina y arco. 1.900 hombres de caballería de compañeros, una caballería dirigidos por pilotas, 1.800 jinetes de Tetsalia, comandados por Caras, 900 exploradores, al mando de Casandro. Alejandro mismo capitaneaba y dirigía personal del escuadrón real, es decir, Alejandro no solamente hablaba, sino también actuaba. Costumbres de los reyes en que fueran a las guerras, ya lo hemos visto. Alejandro siempre era el que primero salía a enfrentar al enemigo con su ejército hacia el Asia Menor contra el imperio persa y contra el rey Darío, jerarca absoluto de dicho imperio. Dos cosas que Alejandro debía lograr. Si quería convertirse en el rey absoluto de toda Asia Menor, y era en primer lugar someter al imperio persa y en segundo lugar deshacerse de Darío, el soberano del imperio persa. Hasta ese momento el imperio persa estaba dividido en satrapías, provincias que estaban gobernadas por un sátrapa. Estaba Siria, Media, Partia, Bactria, Aria, Babilonia, en fin, siendo gobernadas por un gobernador que se le llamaba sátrapa. Los sátrapas del Asia Menor, amenazados por el Alejandro, se reunieron para discutir la estrategia del cómo afrontar el ejército de Alejandro. Había un sátrapa de ellos llamado Mentón de Rodas. Era un general al servicio del imperio persa que no estaba de acuerdo con enfrentar militarmente a Alejandro, es decir, aconsejaba a los demás sátrapas que quemaran sus terrenos y así dejar a Alejandro un terreno inhóspito. Este Mentón de Rodas decía en que Alejandro iba a desfallecer por falta de alimentos y de suministros y tendría que desistir del ataque. Sin embargo, los demás sátrapas no estuvieron de acuerdo en entregar y destruir sus territorios, sin antes luchar militarmente. Y es allí donde Alejandro enfrenta su primera gran batalla contra los persas, en este caso con los sátrapas. En esta primera guerra no intervino el rey Darío, y recuerde esto, la primera guerra de Alejandro contra los persas en Asia Menor no fue contra Darío, sino contra los sátrapas. En esta del Asia Menor en el río Gránico. Por eso en la historia de Alejandro y de Grecia se encuentra la batalla del río Gránico, un río del Asia Menor. El ejército persa se formó detrás del río, que era poco profundo, pero tenía 20 metros de ancho y orillas inclinadas. Los sátrapas pretendían derrotar a Alejandro al no permitirle cruzar el río, siendo una cuestión muy difícil para cualquier ejército, porque obviamente la ventaja la tenía el que estaba arriba, mientras que ellos tenían que vadear el río y subir la cuesta o la pendiente. En este caso estarían a disposición del enemigo. Pero la osadía de Alejandro, este hombre quizás terco, no le importó, y Alejandro, dispuesto a acabar con el ejército persa, corrió al Gránico y tomó sus mejores tropas y se fue adelante. Tenía que ganar espacio y tenía que hacer que el enemigo se retirara del borde del río para que pudieran pasar los falangistas, porque ya sabemos que el éxito de la mayoría de guerras y batallas de Alejandro se basaba en la efectividad de los falangistas. Pero dentro del río los falanges no funcionan y tenían que salir a tierra firme. Entonces Alejandro, entendiendo esto, tomó su caballería y sus mejores hombres y empezó el ataque tratando en echar hacia atrás el ejército persa. Comandado por los sátrapas, se dice de parte de los historiadores que el ejército de Alejandro era superado por los persas, es decir, numéricamente estaba en desventaja. Pero solo en instantes Alejandro estaba en medio de la lucha y en un momento esto impresionaba y le bajaba la moral a los enemigos de Alejandro, cuando veían lo decidido que estaba, a pesar de que había numerosa desventaja. Cuando Alejandro cruza el río Gránico, hay un conflicto desesperado, caballos contra caballos y hombres contra hombres, espadas contra espadas, lanzas contra lanzas, escudos contra escudos, y Alejandro lograba hacer en que los persas se retiraran del río.
y los persas a su vez intentaban mantener en el río al ejército y Alejandro en esto fue muy drástico. Solo la valentía y el liderazgo de este hombre pudo lograr lo que pasó adelante, porque pronto Alejandro luchaba por su vida, porque fue golpeado en el casco por una espada de un soldado persa. El golpe arrancó parte de su armadura, pero Alejandro reaccionó y derribó al enemigo con su lanza. Pero detrás, otro soldado persa levantó su espada contra Alejandro, es decir, Alejandro estuvo a punto de morir en ese momento. Pero Cripto, el negro, anticipando el movimiento, cercenó el brazo del enemigo, con todo y espada. La palabra cercenó quiere decir cortado de un solo golpe. Tengamos en cuenta el nombre de Cripto, el negro. Este soldado le salvó la vida a Alejandro en esta primera batalla del río Gránico. En cuestión de tiempo, el ejército de Alejandro avanzó ganando posición sobre el adversario. Veamos del cómo un ejército más pequeño de repente se sobrepone y gana una posición defensiva sobre el adversario, sobre el ejército persa, comandado por estos hombres llamados sátrapas. De repente todo el ejército persa huía aterrorizado como algo magnífico. Lo que hizo Alejandro, según los historiadores, en las filas persas habían también mercenarios griegos que le servían al imperio persa por salario. Cuando Alejandro los encerró y no les dio oportunidad que huyeran, estos soldados griegos que le servían al imperio persa por salario le suplicaron a Alejandro en que les perdonara la vida, pero Alejandro los masacró, considerándolos traidores. Ni un solo quedó con vida a pesar que suplicaron por su vida. Así Alejandro ganó su primera y gran victoria, dicho con término bíblico. El macho cabrío en su gran velocidad había ganado su primera batalla, estaba triunfando y así con ánimo siguió adelante. En un próximo video seguiremos hablando del imperio de Grecia. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.